Bienvenidos a su sesión número 12 de la materia de Derecho Laboral de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a ver precisamente lo que es la unidad 8 de las relaciones colectivas de trabajo y el contrato. Entonces, aquí vamos a ver todo lo referente a esta unidad, a lo que es la parte de derecho colectivo de trabajo, y vamos a terminar prácticamente con esto nuestro temario y nuestro programa. Sería con esto nuestra última sesión. Pero vamos a empezar precisamente con la diferencia entre lo que es coalición, asociación profesional y un sindicato, que va a tener muchísima diferencia entre ellos tres. Una coalición está regulada por lo que es el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos marca que coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. O sea, solamente podríamos decir que es un acuerdo temporal, o sea, unos trabajadores se ponen de acuerdo entre ellos mismos, quieren defender sus intereses, sus derechos, etcétera, y con eso se hace lo que es una coalición. O sea, es un grupo informal, podríamos decir, de trabajadores o de patrones. Entonces, con ello ya es una coalición de trabajadores o de patrones. Y no más, ¿sí? Nada más es un grupo de personas. Tenemos el otro, que es un sindicato, y está regulado por el artículo 356 de la Ley Federal de Trabajo, en donde nos dice que un sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Entonces ahí ya nosotros estamos hablando de la parte de un sindicato. Un sindicato ya es una asociación de trabajadores, o sea, ya estamos hablando que es una sociedad, es una asociación, un grupo de personas constituida como un sindicato, que se le va a dar la figura de un sindicato. Entonces, ya estamos hablando de una cosa totalmente diferente a lo que vendría siendo nada más un grupo de personas de forma informal, podríamos decir, que va a defender sus intereses. ¿Por qué? Porque ya está viendo inclusive una acta constitutiva, ya debe de estar, pues ahora sí que ante notario público, que están formando lo que vendría siendo un sindicato. Entonces ya va a ser totalmente diferente, ¿no? Ya estamos hablando de otra persona totalmente, ahora sí que diferente a lo que vendría siendo una coalición. Una coalición es un grupo de personas de forma informal, que no va a tener ni siquiera una acta constitutiva, sino que nada más va a ser un grupo de personas que está queriendo defender sus intereses. Y una asociación profesional, pues igual de la misma forma, esta está regulada por lo que es el Código Civil o lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, sí, que es un conjunto de profesionistas que buscan un fin común, que vendría siendo una asociación civil o una sociedad civil, ¿sí? Entonces, ya tenemos totalmente diferentes, ¿no? Ya una coalición es un grupo nada más de personas. Un sindicato es un grupo de personas que también va a defender sus intereses, pero va a haber un acta constitutiva y va a haber una figura propia para que sería un sindicato, ya va a ser de una forma mucho más formal. Y una asociación profesional, pues va a ser un grupo de personas que también va a tener un acta constitutiva ante notario público, pero va a estar con fines altruistas, ¿no? O con fines o buscando un fin común, por ejemplo, un grupo de profesionistas que quieren pues ofrecer sus servicios contables, de mercadotecnia, de derecho, etcétera, ¿no? Ya va a tener un grupo de profesionistas cuyo objetivo es buscar a lo mejor satisfacer sus necesidades mediante la aportación o mediante la venta de sus servicios profesionales a otras personas. Entonces, como ven, son totalmente diferentes, ¿sí? No tienen nada, ahora sí como quien dice, no tienen nada que ver, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con la parte de los sindicatos. Los sindicatos, como les había comentado, son asociaciones de trabajadores o de patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Y esos sindicatos nosotros los vamos a tener regulados por el artículo 360 de la Ley Federal de Trabajo, en donde vamos a tener diferentes tipos de sindicatos. Los primeros vendrían siendo los gremiales.
que van a ser trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Por ejemplo, los sindicatos de maestros. Esos sindicatos de maestros pues tienen una misma profesión, lo que sería la docencia. Entonces ese es el sindicato de maestros. El sindicato de electricistas, pues que tienen, que pues son todos, ahora sí que de una misma profesión, oficio o especialidad. El sindicato de, por ejemplo, del transporte, ¿no? Entonces el transporte, ahí está también. Entonces, pues ahí tenemos diferentes tipos de sindicatos. Ahora, tenemos también los trabajadores que prestan sus servicios a una misma empresa. Entonces ya tenemos aquí en este caso el tipo de sindicatos nada más de una empresa en común. Ajá, o sea, no nada más es de la profesión, sino que ya también vendría siendo de una sola empresa. O sea, por ejemplo, el sindicato de electricistas, ya estamos hablando que es de la empresa de electricidad. Entonces, ya tenemos que hablar con la parte de una empresa. Trabajadores, o sea, el sindicato de la parte industrial, son trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. O sea, ya estamos hablando que son sindicatos, por ejemplo, que prestan sus servicios en dos o más empresas. Por ejemplo, el sindicato de lo que es la transformación, de las empresas de transformación y maquila, ¿no? Por ejemplo. Entonces puede estar un empleado trabajando en dos empresas que se dediquen a la parte de la transformación y de la maquila, y entonces ahí tenemos que nada más es el sindicato de la parte industrial. Ajá. Entonces tenemos otro tipo de sindicatos que son muy parecidos a los anteriores. Son trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas. Entonces ahí nosotros tenemos a trabajadores que están dentro de la misma institución, pero inclusive con otra localidad. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho los gremiales. Pues los gremiales habíamos dicho que son de la misma profesión. Por ejemplo, maestros. Pues ya tenemos los maestros que son pues la parte de los gremiales, pero ya tenemos los otros que son de la misma empresa, entonces que buscan un sindicato de empresa. Entonces ya sería la parte empresa, ya no nada más serían profesión, sino ya es la misma empresa. ¿Ok? Después tenemos la parte de los industriales, entonces donde una persona o personas pueden tener de dos empresas. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, se me ocurre la parte de la empresa, pero la cosa es que tienen que estar dentro del mismo estado. ¿Por qué? O sea, todo esto está dentro del mismo estado. Ajá. Y otra parte vendrían siendo los nacionales de la industria. Entonces, los nacionales de la industria es cuando tenemos igual un grupo de trabajadores de dos empresas o de dos o más empresas de otro estado. Por ejemplo, aquí sería de Hidalgo, acá del Distrito Federal. Por ejemplo, de la industria del calzado, aquí tenemos a los que se dedican a la industria del calzado de Hidalgo, a los de la industria del calzado del Distrito Federal. Entonces ahí ya tenemos a los sindicatos nacionales de la industria. Ajá, aquí ya tenemos nacionales de la industria, porque ya son de diferentes estados. Entonces vean cómo van creciendo la parte de los sindicatos. Primero serían los gremiales, luego son de los de la empresa, luego lo que vendría siendo los industriales y luego los industriales nacionales. Ajá.
Y luego ya por último tenemos los sindicatos de oficios varios, en donde nosotros vamos a tener trabajadores de varias profesiones. Nada más esos están de que deben de estar como mínimo o tienen que tener menos de 20 trabajadores del mismo oficio, porque si no pasarían a ser gremiales. Entonces, de los oficios varios, ahí tenemos que tienen que ser menos de 20 personas de un mismo oficio, porque si no ya pasarían a la parte de gremiales o nacionales de la industria, dependiendo, ¿no? Entonces, eso vendrían siendo la parte de los sindicatos, ¿ok? Ahora, la parte de los sindicatos de los patrones nos los está regulando el artículo 361 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nosotros vamos a tener a patrones asociados en una o varias ramas nacionales, ¿sí?, de la misma actividad, o donde nosotros tenemos de la misma actividad, pero de diferentes entidades federativas. Inclusive esta parte de los sindicatos de los patrones son lo que son los gremios, ¿no? ¿Sí? Entonces, las confederaciones, donde nosotros vamos a encontrar a diferentes patrones agrupados. Entonces, estos vendrían siendo, bueno, esto es lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, aunque en la práctica nosotros vemos lo que son las confederaciones. Bueno, aquí encontramos a patrones, por ejemplo, de una rama, de una actividad, pero ya cuando empezamos a conjugar igual, de la misma forma, ¿no?, ya no tenemos trabajadores, sino tenemos a los patrones de una misma rama, pero pertenecientes a un mismo estado. Pero ya cuando juntamos a los patrones de otro estado, entonces ya crece la parte del sindicato y se forman los sindicatos nacionales. ¿Ok? Entonces, que es lo que nosotros conocemos como las confederaciones. Ahora, ¿qué requisito debe de tener un sindicato? Un sindicato, pues de acuerdo al artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, debe estar registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en las juntas de conciliación y arbitraje que le correspondan. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que tener? Pues un acta constitutiva, como les había comentado. Nosotros, la diferencia entre una coalición y un sindicato es que un sindicato debe de tener un acta constitutiva. Esa acta constitutiva debe de ser registrada ante notario público y de hecho todas las modificaciones que sufra dicha acta deben de estar protocolizadas ante notario público. Ahora, es muy importante, recuerden que un sindicato se forma y es una entidad sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque es una entidad que busca la defensa de los intereses o de los derechos de las personas que intervienen en el mismo. Entonces, un sindicato no es una entidad con fines de lucro. Entonces, esta parte del acta constitutiva, de los estatutos, debe de estar bien marcada dentro de la misma acta que es un sindicato, y para lo cual debe de ser sin fines lucrativos. Solamente su propósito y su objetivo del sindicato es cumplir el derecho de las partes o el derecho de los intereses de los que intervienen en el mismo. Entonces, por eso es muy importante esa parte de los sindicatos. Ahora, debe también proporcionar una lista de los miembros que intervienen en dicho sindicato, igual los nombres y los domicilios de las personas que están integrando el mismo. Y debe de tener la parte de los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son las reglas que rigen cierta sociedad. Todas las sociedades, al formarse, tienen lo que son los estatutos. Y los estatutos marcan el nombre de la empresa o el nombre de la sociedad, los integrantes, cuáles vendría siendo su organización, quién va a administrar esta sociedad, si hay ganancias, quién se va a llevar esas ganancias, cómo van a estar sus acciones, podríamos decir que van a ser las reglas.
Ahora, van a ser esas reglas, van a ser como los requisitos mínimos que debe de cumplir esta sociedad para estar constituida ante notario público. Ahora, tiene también o debe de tener una acta de elección de la parte directiva, es como yo les había comentado, quién van a ser los directores o quiénes van a ser las personas que van a dirigir cierto sindicato. El artículo 364 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que debe de constituirse con un mínimo de 20 trabajadores en servicio activo o de 3 patrones, en el caso de ser un sindicato para patrones o en el caso de ser un sindicato para trabajadores. Esos trabajadores deben de estar en servicio activo, es decir, que tienen que estar laborando dentro de las diferentes empresas que le correspondan. Ahora, es muy importante esta parte de los sindicatos, ¿por qué? Porque es un derecho que tienen los trabajadores dentro de nuestro país, dentro de México. La parte de los sindicatos en otros países no se ve tan fuertemente como aquí en nuestro país. Los sindicatos es una forma en cómo están protegiendo los derechos de los trabajadores y hay muchos sindicatos que son muy fuertes en nuestro país, los cuales después vamos a ver que son los que negocian lo que es el contrato colectivo de trabajo. Me adelanto un poquito y les puedo decir que el contrato colectivo de trabajo, pues ¿qué es un contrato, no? Primero, pues ¿qué habíamos dicho? Pues un contrato pues va a ser un acuerdo de voluntades. ¿Entre quién? Pues entre el trabajador y el patrón. Pero ¿qué va a pasar? Empezando a crecer la empresa, podríamos decir, pues por ejemplo, imagínense, ¿cuántos trabajadores les gusta para lo que vendría siendo Luz y Fuerza, supongamos? O para lo que vendría siendo el transporte colectivo del metro, supongamos. ¿Cuántos trabajadores están dentro del sistema colectivo metro? ¿Cuántos están? ¿Se imaginan cuántos trabajadores nosotros tenemos en esta parte? En empresas que son demasiado grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas empresas se forman o se agrupan empleados y forman lo que es un sindicato. Ese sindicato, ¿qué va a pasar? Ese sindicato va a ser el que va a representar a todos estos trabajadores. O sea, en lugar de que el patrón realice un contrato de trabajo con cada uno de ellos, pues va a hacer un contrato colectivo de trabajo. Y ese contrato colectivo de trabajo pues va a aplicar para todos los trabajadores. Y ese contrato colectivo de trabajo se va a negociar por medio de lo que es el sindicato. Hay diferentes tipos de sindicatos. Hay lo que nosotros llamamos sindicatos blancos, que son sindicatos muy, podríamos decir que podemos negociar con ellos, o hay sindicatos que ya son medio difíciles y muchas veces nosotros escuchamos en las noticias, no, pues que la UNAM se va a paro porque no hacen la revisión o porque el sindicato está presionando de que quiere un aumento de tanto por ciento. Y pues la UNAM dice, no, pues a mí no me alcanza, ¿no? Entonces, pero el sindicato hace presión de que si no va a cerrar las instalaciones de la UNAM, por ejemplo, o del Poli, ¿no? O de la UAM, ¿no? Entonces, esos son la parte de los sindicatos y ese es el objetivo de un sindicato, defender los derechos de los integrantes que tiene ese sindicato, ¿sí? Ahora, es lo que les estaba comentando. El artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo nos va a decir que el contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe de prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, ¿no? Y ahí tenemos la parte de los sindicatos y la parte de los patrones. Ahora, ese contrato colectivo de trabajo no podrá concentrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en la ley y los contratos vigentes. Es lo que yo les comentaba. Siempre el contrato colectivo de trabajo va a dar mayores beneficios que si ellos nada más
tomaran las prestaciones de ley. Siempre va a tener mayores prestaciones de ley. Va a tener lo que es la titularidad otorgada al sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores. O sea, debe de ser un sindicato en donde todos los trabajadores estén de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no representa a la mayoría de los trabajadores, entonces en ese caso pierde poder el sindicato. Ahora, tiene que ese mismo contrato colectivo de trabajo debe de ser escrito, o sea, no se vale que nada más sea de forma oral, no, tiene que estar escrito, tiene que hacerse por triplicado y ser depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Ahora, nosotros, ¿qué obligación o qué prestaciones o qué provisiones tendrán los trabajadores o los patrones? El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con cuando lo solicite, un contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en lo que es el artículo 450. Ahora, es lo que yo les comentaba. Una vez que se ha formado lo que es la parte del sindicato, pues ahora sí que el patrón tiene que negociar con el sindicato. No se vale que el patrón negocie con cada uno de los integrantes o que quiera negociar nada más con No, el patrón tiene que negociar con con la parte del sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato es el que va a representar a cada uno de los trabajadores. ¿Y este sindicato cómo subsiste? Porque pues ahora sí que este sindicato pues va a defender todos los derechos de los trabajadores, pero también los trabajadores pues le tienen que pasar o le tienen que descontar a uno de los trabajadores una cuota por ser sindicalizados y por pertenecer al sindicato. Entonces el sindicato va a vivir ahora sí que de las cuotas de los trabajadores, ¿sí? Entonces imagínense el sindicato de la UNAM, los trabajadores de la UNAM al recibir su sueldo pues van a tener también un descuento de una cuota sindical y esa cuota sindical pues se la van a dar al sindicato para que el sindicato pueda subsistir y pueda realizar todas sus funciones administrativas. Como yo les comentaba, también es muy grande esa diferencia entre una coalición, que nada más es un grupo de personas, pero de forma informal. Pero ya un sindicato es una sociedad prácticamente, es un grupo de personas que se van a reunir para defender todos sus intereses y de hecho hacer todo lo correspondiente para que el contrato colectivo de trabajo pues esté con se firme con el patrón. Y también, pues si algún empleado tiene problemas en el trabajo, pues el sindicato va a resolver esos problemas. O sea, no nada más el sindicato va a ver la parte del contrato del trabajo, sino también el sindicato va a defender a cada uno de sus trabajadores. Si este trabajador tiene un problema en el trabajo, sí, que le descuenten o que tiene que pedir un permiso o que puede, etcétera, este trabajador le va a ir con el sindicato y el sindicato pues le va a arreglar a lo mejor un permiso con goce de sueldo, un permiso sin goce de sueldo, etcétera. O sea, le va a arreglar todos esos problemas al sindicato. O si tiene, por ejemplo, que este trabajador pues tiene que ausentarse y a lo mejor tiene que irse por maternidad y luego no puede regresar en tiempo después de los 41 días, no puede regresar. Entonces, pues va con el sindicato y el sindicato puede ser que le otorgue pues lo que le llaman ellos, ¿no? Un permiso sin goce de sueldo o un permiso con goce de sueldo, dependiendo la antigüedad que esta persona tenga como miembro del sindicato. Entonces el sindicato le va a ayudar a cada uno de los empleados a ayudarle a defender y arreglar todos los problemas que vaya teniendo dentro de la empresa o dentro de la organización, ¿no? Ahora, hay sindicatos que son más fuertes que otros. ¿Por qué? Porque son mucho más los agremiados que integran ese sindicato.
Entonces, por eso es muy importante ver qué tipo de sindicato existe dentro de esa rama o dentro de esa industria o dentro de esa empresa nada más. Ahora, nosotros tenemos otro contrato que no es el contrato colectivo, sino es el contrato ley. Ese contrato ley está regulado por el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué es? Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe de prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Y nosotros podemos tener un contrato de ley en la rama de la lana, en la rama del radio y televisión, en la rama de sede y fibras artificiales, en la rama del hule, en los géneros de punto, en los parte del azúcar, en listones elásticos, encajes, cintas y etiquetas, y etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, es una rama, o sea, el contrato colectivo es por una empresa y muchas veces, como habíamos dicho, ¿no? Inclusive es un grupo de personas de una empresa o de varias empresas o de un estado, o de varios estados. Pero ¿qué pasa? El contrato de ley es mucho más amplio todavía. Es por una, por ejemplo, el contrato de ley el contrato de ley de radio y televisión. O sea, es un contrato para todos los que intervienen en la parte de la radio y de la televisión. Ellos hacen su contrato ley y no importa si es, por ejemplo, TV Azteca, Televisa o o lo que vendría siendo Radio Universidad, no, es un contrato para todos, ¿no? Para toda la parte de la radio y la televisión, ¿sí? Es un contrato, por ejemplo, para todos los trabajadores del azúcar, ¿sí? Es un contrato de ley que nos va a dar todas las prestaciones de ley y más de eso, ¿no? O sea, son prestaciones por arriba de las de ley. Y de la misma forma, los sindicatos de estas ramas van a ayudar a las personas que en ellas intervienen para solucionar sus problemas, ¿sí? Para problemas o situaciones que vayan teniendo dentro de la empresa o dentro de, en este caso, del sector o de la industria. Ahora es muy importante que inclusive este contrato ley o esos sindicatos también no nada más se les descuenta a los trabajadores una cuota por la parte sindical, sino también los patrones tienen que cubrir ciertas cuotas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se celebra un contrato ley? Un contrato ley, por ejemplo, tenemos aquí la rama de la industria, la parte de las entidades federativas. Sí, primero se ve que los sindicatos que conforman la rama de la industria de las entidades federativas tienen que cubrir o tienen que ser las 2/3 partes que estén de acuerdo en firmar lo que es un contrato ley. Lógicamente, pues la mayoría de los sindicatos pues van a estar de acuerdo para firmar un contrato que les convenga a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser un contrato por arriba de las prestaciones de la ley. Entonces, pues lógicamente pues van a cubrir las 2/3 partes de los trabajadores que en ellos se integran. Y deben de presentar una solicitud. Esa solicitud, si es a nivel federativa, se debe de, ahora sí que es a nivel federación, se debe de presentar a lo que es la Secretaría del Trabajo o Previsión Social. Si es a nivel estado, se debe de presentar al gobernador del estado correspondiente, a la industria de la jurisdicción local. Y posteriormente, si las condiciones son las adecuadas, si lo que están pidiendo dentro del contrato, dentro de la solicitud del contrato de ley, están de acuerdo, entonces se va a hacer una convocatoria para que haya una convención.
y vaya la mayoría de los, primero se debe de verificar que los miembros estén de acuerdo, más de las 2/3 partes, los que pertenecen a los sindicatos, estén de acuerdo de firmar ese contrato ley, y el contrato ley pues debe de estar todo redactado, debe de estar así un contrato, todas las condiciones, para ver qué es lo que está pidiendo esa mayoría, ¿no? Esas 2/3 partes de los trabajadores. Por medio de los sindicatos hacen su solicitud, se les va a llevar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo verifica que haya mayoría de los trabajadores que estén de acuerdo con ese contrato, que esté con todas las condiciones, o sea, con todo, que no pidan tampoco nada exorbitante, o sea, nada fuera de lo legal, y que esté dentro de las jurisdicciones, que marquen mayoría los trabajadores que estén de acuerdo, hace lo que es una convención para que se junten la mayoría de los sindicatos, la mayoría de los patrones que están afectados por ese contrato, y con esa convención se va a dar a conocer todos los puntos que va a contener ese contrato, para que estén todos de acuerdo y que con ello se firme de conformidad los sindicatos y los patrones correspondientes, y con eso se hace lo que es un contrato ley. Ahora, muchas veces nosotros, pues en ocasiones, vamos a tener lo que son la suspensión y la terminación de las relaciones de trabajo. Esta puede darse, por ejemplo, si el patrón se muere, o si el patrón pues sufre una incapacidad permanente, ¿no? Pues también el patrón, pues que es el dueño de la empresa, pues también pues es una persona física, ¿no? Que puede también sufrir algún accidente o una incapacidad o una muerte. Entonces, pues en ese caso, pues se tendrá que dar la suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, y se le debe de avisar pues de que pasó eso a la junta correspondiente. Pero también hay otros motivos por los cuales se puede dar una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, en las cuales se les debe de solicitar primero una autorización a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por ejemplo, la falta de materia prima, la falta de materia prima o el exceso de producción. Muchas veces, por ejemplo, se ha escuchado que ya está inundado el mercado con esos artículos y que ya no se están vendiendo. Entonces, pues para la empresa es ahora sí que prácticamente imposible seguir con esa relación de trabajo. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimos de esos productos dentro del mercado y no los puede vender. Entonces, ¿qué hace? Pues hace una reducción de su producción. También muchas veces, pues la producción que está haciendo, pues ya es incosteable. ¿Por qué? Porque el precio que maneja el mercado, pues es inferior a lo que ella puede soportar dentro del mismo. Entonces, por consiguiente, pues ya es incosteable para la empresa seguir produciendo sus artículos, y pues tiene que, por consiguiente, cerrar la empresa, o simplemente pues se queda sin fondos, ¿no? Ya no tiene dinero suficiente para cubrir las necesidades de la empresa. Puede ser que porque ya no tenga ventas, que el mercado haya cambiado y por consiguiente ya ese producto no se esté vendiendo, o simplemente porque a lo mejor esa empresa está dando servicios al Estado y el Estado, por falta de administración, no le esté proveyendo de los recursos necesarios para que pueda cubrir las necesidades la empresa. Entonces, para todos esos casos, es importante que primero se solicite una autorización a la Junta de Conciliación y Arbitraje de que se va a hacer una suspensión y una terminación de las relaciones de trabajo, ¿no? Sí, que se le va a despedir a los empleados, porque si no se da esa autorización, o porque si no autoriza la Junta esa solicitud de que va a reducir empleados, pues esa reducción, pues ahora sí que
tendrá que darse una indemnización al 100%, y recuerden que las indemnizaciones pues pueden ser una carga muy pesada para la empresa. El artículo 428 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de ellos. Se deberá tomar en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. ¿Ok? La Junta de Conciliación y Arbitraje, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará las indemnizaciones que deben de pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de la suspensión de trabajos y la posibilidad de que encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. Entonces ya con eso, pues ya nos está diciendo que tiene que podrá ser inferior a un mes de salario. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada 6 meses a la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión, y si la Junta resuelve que no subsisten, fijará un término no mayor de 30 días para que se reanuden los trabajos. Si el patrón no los reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización correspondiente de 3 meses de salario que está marcando el artículo 50. ¿Ok? Ahora, también hay algunas suspensiones de contratos colectivos de trabajo en cuanto a lo que le habíamos comentado de días económicos, de licencias sindicales, e inclusive el sindicato puede sancionar con la suspensión de un trabajador de 1 o de 2 días, de acuerdo a que si, por ejemplo, no ha acudido a las juntas, de que mostró mala disciplina dentro de las juntas, etcétera, de las juntas sindicales, ¿no? Entonces también el sindicato también podrá realizar algunas suspensiones de los trabajadores. Ahora, la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, como les acabo de comentar, pueden ser por causas de fuerza mayor o muerte del patrón, puede ser por quiebra de la empresa, pues realmente si está en quiebra, pues ahora sí que de dónde va a pagar o va a seguir con el trabajo el negocio, por agotamiento de la materia de explotación, muchas veces, por ejemplo, en el caso de las minas, sí, pues si se agotan los minerales que están extrayendo, pues tendrán que suspender pues la empresa, ¿no? Por incosteabilidad notoria y manifestación de la explotación, ¿no? Porque simplemente muchas veces para poder bajar a los minerales, en caso de la extracción de minerales, pues muchas veces están muy por abajo de la tierra y pues ya no se pueden extraer, o ocurren lo que nosotros hemos oído con algunos derrumbes, entonces pues ya no pueden extraer esos minerales, ya es en una forma que ya no pueden bajar hasta allá. Entonces pues ¿qué hacen? Pues empiezan a la reducción de personal, porque la empresa ya no tiene ninguna otra fuente o ninguna otra forma de subsistir, porque ese es el motivo por el cual esa empresa fue creada. O muchas veces, bueno, no muchas veces, o por ejemplo, algunas empresas, sobre todo con la violencia que se está sufriendo hoy en día, pues suele suceder que luego a los dueños de las empresas pues son secuestrados, o en algunas ocasiones pues pueden ir en contra de su persona, ¿no? Entonces pues ¿qué hacen los patrones? Pues dicen, no, pues ahora sí que ya la empresa pues ya no me va a dar la seguridad que yo necesito, y por consiguiente pues mejor prefiero cerrar el negocio e irme a otro país, ¿no? Entonces, tenemos también lo que es el Reglamento Interior de Trabajo. Este Reglamento Interior de Trabajo, de hecho, ya lo habíamos tocado en alguna otra ocasión, que es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo del trabajo en una empresa o establecimiento. Está realizado por la Comisión Mixta de Representantes de Trabajadores y de Patrones, dentro, y debe de estar, pues ahora sí que manifestado en la Junta de Conciliación y Arbitraje máximo 8 días después de su firma. ¿Qué debe de contener ese reglamento? Debe de contener la jornada de trabajo,
el horario de mantenimiento de las instalaciones, fecha y horario de pago, normas de primeros auxilios, la seguridad de higiene, exámenes médicos preventivos y periódicos, disposiciones disciplinarias, normas necesarias de seguridad. ¿Ok? Eso es lo mínimo que debe de contener. Como yo les había comentado en su momento, son las reglas mínimas que debe de contener el trabajo dentro de las instalaciones de la empresa. Ahora también tenemos lo que es la huelga. Esta huelga, que ya habíamos nosotros comentado, es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores o por el mismo sindicato de trabajadores. Y puede ser, puede abarcar una o varias empresas. Como les había comentado, la huelga puede ser por una suspensión de trabajo. Y esta puede ser por el equilibrio de diferentes factores productivos, por una revisión o por un contrato de colectivo de trabajo, por lo que es el contrato ley, o por la parte de la revisión de salarios. ¿Ok? Ahora, una huelga puede ser de forma ilícita o justificada. Una huelga ilícita puede ser porque surgen actos violentos o en caso de guerra la empresa dé servicios al gobierno. Entonces, pues no puede ser cerrada esa empresa por los motivos porque le está dando servicios al gobierno. O puede ser justificada porque no está cumpliendo el patrón por las condiciones de trabajo o porque se está dando una revisión de contrato de trabajo y no está cumpliendo el patrón con este mismo. ¿Ok? Bueno, con esto nosotros terminamos lo relativo a la unidad número 8, ¿sí? Que son las relaciones colectivas de trabajo, y no me queda más que pedirles que resuelvan los reactivos correspondientes a esta unidad y nos vemos en el próximo curso. Muchas gracias.